Vamos con el examen de EBAU de Madrid de 2022. ¡A por ello! Pues vamos con el ejercicio 2, que en este caso es de funciones. Bien, nos dice el enunciado es muy cortito, nos da una función, f de x igual a esa de ahí, y nos pregunta en el apartado A, compruebe si f verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo menos 1, 1. Bueno, las hipótesis del teorema de Bolzano son nada más que dos. Uno es que la función tiene que ser continua en el intervalo en cuestión, es decir, en este y menos 1, 1, y que al sustituir menos 1 en la función y el 1 en la función, que uno de positivo y otro de negativo. Eso es lo que pondría aquí. Que con el menos 1 de positivo y con el 1 negativo, o que con el menos 1 de negativo y con el 1 positivo. Una de las dos tiene que ocurrir. Así que, pues vamos a ir viéndolo despacito. ¿Cómo hago la continuidad? Pues la continuidad de una función es simplemente ver el dominio. ¿Y cómo hago el dominio? Bueno, aquí tengo un denominador. Y como tengo un denominador, el denominador no puede ser 0. Pero bueno, vamos a ver si es 0. Así que como tengo un denominador, lo igualo a 0, ¿vale? Allí tenemos cómo calcular el dominio de funciones con denominadores, en otro vídeo que tenemos. Bien, resuelvo. El 1 pasa restando, el cuadrado pasa como raíz cuadrada, y resulta que nos sale una raíz de un número negativo que en principio en los reales no se puede resolver. Así que el dominio, como no hay ningún número que es de 0, el denominador, el dominio es directamente todos los números. Conclusión, la función es continua en todos los números. ¿Vale? En nuestro caso solo nos interesa del menos 1 al 1. Bueno, es que si la función es continua en cualquier número, pues entonces en nuestro caso la función es continua en menos 1, 1. Así que esto es cierto, lo cumple. Vamos a ver cuánto vale la función en menos 1 y en 1. Vamos a ver. En el 1 es simplemente sustituir las x por un 1. Así que pues nos quedaría arriba un 1 y abajo 1 al cuadrado más 1. Nos queda 1 entre 2. Y si sustituimos el menos 1, nos queda en el numerador menos 1 y en el denominador menos 1 al cuadrado más 1. Es decir, que nos queda menos 1 medio. Bueno, podemos comprobar que en el 1 nos ha dado positivo y en el menos 1 nos ha dado negativo. Así que efectivamente en 1 nos da positivo y en menos 1 negativo. Así que nos quedamos con esta condición de aquí, que sí la cumple. Pues bien, vamos con el apartado B. Nos dice que calculemos y clasifiquemos los extremos relativos de la función en R. Bueno, he apuntado aquí, ya sabemos que el dominio es R porque lo hemos hecho en el apartado A. ¿Y cómo calculamos extremos relativos? Pues extremos relativos cumplen que la derivada tiene que ser 0. Así que la cuestión es que hagamos la derivada y igualemos a 0 y lo resolvamos. Bien, como es una división, pues la derivada de una división es derivo el numerador, el denominador no, menos derivo el denominador y el numerador no, entre lo que hubiera abajo al cuadrado. O sea, la derivada de una división. Bien, vamos a operarlo un poco y nos queda lo siguiente. Bueno, operando polinomios un poco, nos queda menos x cuadrado más 1 entre todo el denominador al cuadrado. Bien, la idea es que los extremos relativos es donde la derivada es 0. Bien, la derivada es esta, igual a 0 y resuelvo. El denominador pasa multiplicando por 0, desaparece y el menos x cuadrado lo pasaría al otro lado sumando y el cuadrado lo paso como raíz cuadrada y nos queda x igual a 1
y x igual a menos 1. Nos quedan esas dos soluciones. Bien, puede que sean máximos o pueden que sean mínimos. ¿Cómo lo sé? Pues en la recta de los números, pues coloco el menos 1, coloco el 1, colocaría además si hay algún valor que no esté en el dominio, que en nuestro caso son todos los números, así que no coloco ninguno más, y entonces digo, vale, ¿cuántos trozos se me han quedado? Uno por aquí, otro por aquí en medio y otro por aquí. Vale, ahora lo que voy a hacer es, para saber si son máximos o mínimos, ver en la derivada si crece o decrece. Y lo que voy a hacer es coger un numerito de cada trozo. Por ejemplo, de aquí voy a coger el 2, de aquí voy a coger el 0 y de aquí voy a coger el menos 3. Y lo que hago es sustituir en la derivada. ¿Vale? Por ejemplo, mirad, el 0 es muy sencillo. Si el 0 lo pongo en la derivada, que es todo esto, al poner el 0 me da positivo. ¿Vale? Si la derivada es positiva, sabemos que crece. Si coloco el 2, me da negativo. Al colocarlo en toda la derivada me da negativo. Sabemos que si la derivada es negativa, decrece. Y si coloco el menos 3 en las x, pues lo puedo hacer con la calculadora y veo que me da negativo, así que decrece. Y viendo la gráfica se ve claramente que si decrece hasta el menos 1 y vuelve a crecer, es que menos 1 es mínimo relativo. Y en el 1 crece y decrece, así que el 1 es máximo relativo. Ya sería cuestión de, este es el valor de la x. Bien, pues el punto para el menos 1 y para el 1 igualmente. ¿Cómo calculo el punto? Pues simplemente sería sustituir en f. Si sustituyo en la f, que es la original, coloco el menos 1 en la f y me da menos 1/2. Y coloco el 1 en la función original y me da las dos coordenadas. Y estos son los puntos máximos y mínimos relativos de la función. Pues bien, en el apartado C lo que nos pide es calcular un área comprendida entre una función, que la tenemos desde el comienzo, y el eje X. Bueno, ya sabemos que para calcular el área entre una función y el eje X, lo primero que vamos a hacer es cortes con los ejes. Bueno, ya sabemos que área, esto va a ser, y tiene toda la pinta de que es hacer una integral, porque es hacer un área de una función, así que mentalmente ya pues pensamos en que va a haber que hacer una integral, y como es con el eje X, lo primero que voy a hacer es cortes con el eje X. ¿Cómo hago el corte con el eje X? Pues es simplemente poner y igual a 0 y resolver. Ya sabemos que f de x es lo mismo que y, así que sustituyendo y igual a 0 en toda la función, esto sería un 0 y despejo. Bueno, el denominador pasa multiplicando por 0, 0 por todo lo de abajo es 0, así que nos queda x igual a 0. ¿Vale? Importante porque este 0 está entre el menos 1 y el 1, es decir, tengo el menos 1, tengo el 1 y hay un corte por aquí en medio en el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer dos áreas. Un área que va a ir del menos 1 al 0, que vamos a llamarle A1, y otro área que le vamos a llamar A2, que va del 0 al 1. Es decir, que tengo que hacer una integral del menos 1 al 0 de la función y tengo que hacer otra integral del 0 al 1. Pues voy a hacer estas dos integrales. Bueno, en este caso esta integral, si os fijáis, se parece muchísimo a esta de aquí. Se parece muchísimo a la integral de una división
en el que en el numerador está la derivada del denominador. Fijémonos, si la parte de abajo le llamo u, resulta que la derivada es 2x. Pero claro, es que arriba ya tengo la x, me falta un 2 nada más. Pero es que ese 2 lo puedo colocar. Si lo escribo así, tengo u todo el denominador y tengo 2x que es la derivada arriba. ¿Veis? La derivada de la u es 2x que la tengo arriba. Y todo esto se convierte en la integral de una división con la derivada arriba es logaritmo del denominador. Así que todo esto se convierte en logaritmo del denominador. Todo esto, la u con la derivada arriba, se convierte en logaritmo del de abajo. Bien, y este 2 que queda aquí, pues que no lo he usado para nada, sigue ahí. Bien, ya solo faltaría, como es de menos 1 a 0, sustituir. Y con la regla de Barrow, pues simplemente sería sustituir el 0 en todo. Si sustituimos el 0 nos da 0. Menos, y sustituimos el menos 1, que nos queda un medio logaritmo de 2. Y haciendo la integral de 0 a 1, bueno, nos vamos a ahorrar todo este paso porque si os fijáis la integral es la misma. Abajo siendo la u, me falta arriba la derivada que es 2x, me falta un 2, haría todo lo mismo y llegaría a este punto de aquí. Lo que pasa es que en vez de sustituir el 0 y el menos 1, en este caso es sustituir 0 y 1. Y por la regla de Barrow igualmente, pues primero coloco el 1 en las x, así que me queda un medio logaritmo de 2, y colocando el 0 me da 0. Así que bueno, no lo voy a poner. ¿Cómo hago el área? Pues el área es contando en valor absoluto, es decir, aunque me haya dado negativo, lo único que quiere decir es que la gráfica está por debajo del eje. Y si me da positivo es que la gráfica está por debajo, pero yo el área la voy a contar todo en positivo, ¿vale? En algún sitio habréis visto que le ponen valor absoluto, ¿vale? Yo lo que hago es, hago la integral y ahora simplemente la pongo, pero en positivo. Esta la pongo en positivo y esta, pues como ya es positiva no tengo que hacerle nada. Y sería simplemente hacer esta operación y nos da 0,69 y como es área, unidades cuadrado. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os ha servido, dadle a me gusta y suscríbete que es gratis.